Muy buenos días, muy buen domingo. Les saludo con mucho amor de padre y pastor, con mucha alegría. Para mí es un gusto poder dialogar con ustedes a través de la reflexión de cada semana. Domingo 10 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, San Mateo, en el Evangelio de hoy, nos propone 3 puntos a reflexionar. El primer punto es la aceptación o rechazo a la persona de Jesús. Muchos creen, pero otros no creen. Los que creen lo siguen para donde quiera que va. Lo escuchan con atención y muchos que creen llevan a sus enfermos para que los sane. Pero otros, sobre todo los fariseos, escribas, se resisten a creer. Entonces, estos hablan mal de Jesús, lo critican y hoy señalan 2 cosas de él. Una, que se ha vuelto loco. Otra, que este hombre está poseído por Satanás. Mentiras. No hayan cómo desacreditar a Jesús. Falta de fe, dureza de corazón, oponerse al plan de Dios. Queridos hermanos, la primera enseñanza es que nuestra fe sea sólida, nuestra confianza en Cristo sea fuerte. Creo en Jesús, acepto su palabra al 100%, sin divisiones, sin titubeos. Es el primer aspecto ante el señalamiento de estos hombres contra Jesús, que yo, al contrario, ratifique mi fe en Jesús. El segundo aspecto que el Evangelio de San Mateo nos propone es que se nos perdonarán todos los pecados, siempre y cuando me arrepienta, me convierta, cambie. Todos los pecados, mis pecados, se me perdonarán. Pero Jesús hace una afirmación muy fuerte, diciendo: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Qué fuerte esta expresión, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Entiendo que esta situación de blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando yo o alguien no cree en la salvación. Rechazo la salvación. Rechazo al Espíritu Santo. No lo dejo obrar, trabajar en mí. Y en automático me cierro al perdón. Porque no quiero. Porque me aferro a mi pecado. Entonces la respuesta que hoy la palabra de Dios me pide es creer en Jesús y en consecuencia dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ya lo decíamos desde Pentecostés. Imploremos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ser dóciles al Espíritu Santo. Ser dóciles
un corazón dócil a la acción del Espíritu Santo en mí, en nosotros, que transforma, que da vida, que santifica. Porque siendo dócil al Espíritu Santo, la acción misericordiosa de Dios obra en mí, en el perdón. Claro, me arrepiento, me convierto gracias a la acción del Espíritu Santo. Ahí está el llamado, dejarme guiar, impulsar, ser dócil al Espíritu Santo. El tercer punto del Evangelio es que le dicen a Jesús: ahí está tu madre, ahí están tus hermanos que quieren saludarte. Y Jesús, a manera de pregunta, pero al mismo tiempo de afirmación: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y se responde Jesús: el que cumple la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. Cumplir la voluntad de mi Padre. Esa es la tercera enseñanza del Evangelio de hoy. Escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, obispo, para mí, sacerdote, consagrada, esposo, esposa, joven, niño? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué quiere Dios de mí? Por eso el Espíritu Santo me ilumina para luego responder a la voluntad, cumplir la voluntad, ser dócil al Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y cumplirla. En el fondo, María, nuestra madre, la Virgen María, es la primerísima en darnos ejemplo en ello. Es la primera en escuchar a Dios. Y es la primera en cumplir la voluntad de Dios. María escucha a Dios. María cumple la voluntad de Dios. Entonces yo, obispo, tú, cada uno de nosotros, estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Por otra parte, en la primera lectura del Génesis, se nos habla de ese momento de desobediencia, del primer pecado de Adán y de Eva, que representa el pecado de la humanidad. Jesús se encuentra con Adán, como se encuentra conmigo, contigo, y hace una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y yo la aplico a mí: ¿dónde estás, obispo? ¿Dónde estás, José Guadalupe? ¿Dónde estás? El Señor me pregunta a mí, te pregunta a ti: ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En el paraíso, en la creación, en la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Estamos con Dios? ¿Somos fieles a Dios, a su voluntad? Pero aparece la realidad del pecado, la desobediencia de mi pecado, mis pecados. ¿Desobedezco a Dios? ¿Le falto a Dios? Pero escuchamos en el Génesis una promesa de victoria. Promete un Salvador. Los que saben de Escritura hablan de que en este texto del Génesis lo definen como el protoevangelio. Ante el pecado y la pena, la condena, digámoslo así, Dios da una luz de esperanza. Promete un Salvador. Promete un Salvador que luego sabremos
que es Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios, que se encarna, se hace hombre, viene a nosotros, padece, muere y resucita y nos salva. Por eso la realidad del pecado, mi pecado, pero también la experiencia de misericordia, de perdón de parte de Dios. El pecado, la pena que se expresa ahí, el perdón que recibimos siempre, la esperanza de la vida, de la victoria, unidos a Cristo. En el Salmo, curiosamente, se menciona 7 veces el título de Señor, 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 pero siempre en clave de súplica. Le suplicamos a Dios, Señor, Señor, cuídame, protégeme, Señor. Reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Queridos hermanos, en este domingo 10º del tiempo ordinario, pidamos a Dios el don de la fe. Pidamos a Dios el don del perdón. Pidamos a Dios el don de la fidelidad. Creer en Jesús, aceptar al Espíritu Santo y comprometernos a cumplir siempre la voluntad de Dios. Pero para eso, la oración, la formación, la catequesis, prepararnos para dejarnos envolver por la voluntad de Dios que quiere de mí y con su gracia, la fuerza del Espíritu Santo, cumplirla. Esa es mi madre, esos son mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios, los que cumplen la voluntad de Dios Padre. Queridos hermanos, que vivamos una jornada de domingo hermosa, tranquila, siempre con una actitud positiva, de amor, de entrega, de fraternidad en familia, y que la celebración del domingo, Día del Señor, se traduzca en una semana de paz, de fraternidad, a la luz del amor y la fe en Cristo el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Buen domingo, buena semana.